siquiera una razón de boca pudo dejarme, ni mucho menos un papelito el día que se fue. Yo la buscaba angustiosamente por todas partes. A la deriva llegué hasta la isla de San Andrés. Después volví a regresar al punto de su partida, buscando a ver quién me podía dar una explicación. Miraba el mar, miraba las olas y seguía optimista, porque su imagen se reflejaba en mi corazón. No se imaginan el daño que me ha causado su ausencia, pero la sigo esperando. Yo sé que algún día regresa. No se imaginan el daño que me ha causado su ausencia, pero la sigo esperando. Yo sé que algún día regresa. Llegué hasta el muelle donde estacionó el barco pirata y preguntaba con angustia y desesperación: ¿qué rumbo lleva ese barco donde se marchó Diana? Pero de malas porque nadie me daba razón. El día siguiente me dijo un niño de 12 años: Diana se fue en un barco de otra nacionalidad. Por las banderas parece ser norteamericano, pero parece que iba con rumbo hacia el Canadá.